Capítulo 2, el cual nos corresponde estudiar por la misericordia del Señor. Estamos estudiando el libro de Amós, versículo a versículo, en este estudio muy largo que tiene por título Los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Libro de Amós, capítulo 2, versículo 4. Ahí van a estar el mensaje de la palabra de Dios. El libro de Amós está después del libro de Joel, antes del libro de Abdías. Amós, capítulo 2, verso 4 y verso 5 estudiaremos hoy. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Amén y amén. Dios Padre, agradecemos el poder haber leído esta porción de las Escrituras. Hemos llegado, Señor, hasta este lugar con hambre de tu palabra. Hemos llegado hasta este lugar con la necesidad de que nos alimentes, Señor. Como dijeron los discípulos, Señor, danos siempre de este pan. Necesitamos de aquella palabra de Dios que sacia nuestros corazones, que nos exhorta, que nos instruye, quien también nos reprende. Con toda paciencia, Señor, tu palabra nos habla. Que cada uno de nosotros tenga el entendimiento, la sabiduría, Señor, para que con claridad, Dios mío, entendamos lo que tú tengas que decir. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Y como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Amós, verso a verso. Hoy nos corresponderá ver el versículo 4 y el versículo 5. Recuerde que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, Dios va a hablar del castigo a 8 naciones. De estas 8 naciones ya hemos visto 6 naciones, las cuales son Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Hoy veremos el castigo que vendrá sobre Judá. De estas 8 naciones, 6 son las que vivían alrededor del pueblo de Israel. Las otras 2 son el reino dividido, tanto el reino del sur como el reino del norte. Tenemos por el reino del norte a esta ciudad de Israel, cuya capital era Samaria, comandada por Jeroboam II. Tenemos por el sur a este lugar donde vivíamos aquel pueblo de Judá, el cual estaba siendo gobernada por el rey Usías. Hemos dicho también que ellos estaban viviendo tiempos de mucha paz, de mucha seguridad, tiempos muy prósperos para ellos. Pero de lo contrario de lo que uno podría pensar, ellos se habían alejado más y más de su Dios. Y por lo tanto vendría el juicio no solamente para los que están alrededor, como muchas veces nosotros creemos que el juicio va a venir solamente para las personas que están fuera. Pero la palabra ha dicho que debe comenzar, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Porque es necesario que todo esto comience por la casa de Dios. Si bien nosotros somos disciplinados por Dios, eso no resultará en que nosotros perdamos nuestra salvación, porque la salvación la ha ganado ¿quién? El Señor. ¿Y nuestra salvación dónde está? En Cristo. Pero eso no quita de que nosotros vamos a ser disciplinados por Dios. Él nos va a disciplinar cuando andemos en el mal camino. Y así aconteció con Judá. Otra cosa que debemos entender: las 6 naciones anteriores, como Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab, esas 6 naciones estaban siendo juzgadas por la revelación común que ellos tenían, la revelación natural que el Señor da. ¿Y cuál es esa revelación natural? La ley escrita en el corazón de cada una de las personas.
Como lo hemos dicho, cada persona de esta tierra de alguna u otra manera sabe que matar es malo, que robar es malo, que cometer adulterio o fornicación, ¿cierto? De alguna manera la gente ve que esas cosas son malas. Esa es la ley, la revelación natural, la cual el Señor, sin que las personas conozcan la Biblia, ha puesto en la ley, ha puesto en los corazones. Por eso tenemos leyes naturales que impiden el robo, que impiden todas estas cosas, ¿cierto? El hacerle mal a otra persona, son penadas por la ley común. Pero estas dos naciones, de las cuales, ¿cierto?, una sola que está dividida en dos, el cual es Israel y Judá, ellos tenían un juicio más grande. ¿Por qué? Porque eran conocedores. Ellos no tenían la revelación natural solamente. Judá, el pueblo de Israel, tenía la revelación especial de Dios. ¿Y en qué consistía esta revelación especial? Es que el Señor, por boca de Moisés, le trajo lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y estos no solamente estaban escritos en sus corazones, sino que también habían sido escritos en tablas de piedra. Eso es lo que nosotros conocemos como la Torá. ¿Cuál es la Torá? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá, esa es la ley. Y esa ley era la revelación especial que el Señor ha dado. Vamos viendo cómo este castigo, tal como las demás naciones, parte diciendo, ¿cierto?, en Amós capítulo 2, verso 4, así ha dicho Jehová. No está diciendo una ocurrencia que tuvo Amós, sino que dijo, esto es palabra ¿de quién? De Dios. Y si es palabra de Dios, esto se va a cumplir. En segundo lugar, dice así, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Nuevamente utiliza esta figura retórica que dice que no solamente ellos habían cometido un pecado, sino que ellos han cometido demasiado pecado. Esa figura del lenguaje, eso es lo que está diciendo. Por 3 pecados y por el cuarto, yo no voy a revocar su castigo. Es decir, ya están traspasando los límites de pecado. Están llegando ya a un momento en el cual ya tienen que recibir el juicio de Dios. Como Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que el clamor ya había llegado ya hasta los cielos? Y el Señor dijo, hasta aquí no. Así aconteció con Judá. Luego dice así, ¿cuál es el pecado que ellos cometieron? Y eso es lo que nosotros debemos ir a estudiar de lleno hoy. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuáles son esos pecados? Porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar, ¿qué cosa? Sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Son 3 pecados gravísimos. Si usted se fija, los pecados de las demás naciones eran pecados que ellos le hacían a otras personas. Pero el gran problema de Judá es que no solamente le estaba haciendo daño a los demás, sino que estaba alejándose ¿de quién? De su Dios. Estaba abandonando las cosas del Señor. En su contexto, como en algún momento leímos de Amós, Segunda de Reyes 15:4 nos muestra que los israelitas, en aquellos días de Usías, en aquellos días de Amós, ellos estaban sirviendo a los dioses que estaban en los lugares altos. Ellos elegían montañas donde servían al dios Moloch, donde servían y hacían altares para otros dioses. Por lo cual eso representa un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. Veamos un ejemplo de estos lugares altos que estos hombres se edificaban. Vamos a Jeremías 32:31. Jeremías 32:31. Debemos ir viendo por qué el Señor iba a enjuiciar a este pueblo. Y para eso debemos ir conociendo qué es lo que ellos hicieron. Jeremías 32, versículo 31. Jeremías capítulo 32, versículo 31, dice así la palabra de Dios. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que le haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y los hijos de Judá que han hecho para enojarme,
ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá, los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual se ha invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Himnón, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar ¿a quién? A Judá. No era cualquier cosa lo que ellos estaban haciendo en estos lugares altos, para servir al falso dios llamado Moloc. ¿Sabe lo que ellos hacían? Aparte de adorar a ese dios, prendían fuego y en ese fuego tiraban ¿a quién? A los niños. A los niños para ser quemados. Entonces esto es algo, y ellos lo estaban haciendo ¿para qué? Para agradar a un falso dios. Qué terrible lo que puede llegar el pecado, hermano. Hacer cosas tan tremendas que uno ni siquiera se imagina. Se fija que dice los cuales están en el valle del hijo de Himnón. No sé si se fija, si usted lee el Nuevo Testamento en griego, se va a dar cuenta que cuando el Señor Jesucristo dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas cosas, tiempo ya que se hubiesen arrepentido. Siempre les exhorta a estas personas que tienen un entendimiento que van a recibir un juicio grande. ¿Y a qué quiero apuntar? El Señor dice también, no teman a los que matan el cuerpo. Teman a aquel que puede destruir, ¿qué cosa? Su cuerpo y su alma en el infierno. Eso dice en español. Pero si nos vamos al griego, dice que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el valle de Himnón. Valle de Himnón, esa es la palabra que se utiliza ahí. ¿Y qué es lo que representa el valle de Himnón? El valle de Himnón era un lugar donde se quemaban toda la basura y donde también quemaban a los niños, tirándolos, ¿cierto?, al fuego. Esa es la representación de algo tan terrible que le iba a pasar a las personas que fueran a ese lugar. Pero en el caso de Judá, ellos lo hacían, ¿para qué? Para servir a un falso Dios. Para servir a aquellos que no son dioses. Y ellos podían estar en una muy grande prosperidad, pero eso los motivó a crear más dioses a su manera. La revelación especial le ponía una gran responsabilidad y también le traía, ¿qué cosa? Consecuencias. Porque que ellos hayan recibido esta Torá, esta revelación especial, eso iba a traer para ellos una gran responsabilidad. Así como cada uno de nosotros, desde que hemos creído en Cristo y nos hemos bautizado, estamos tomando una gran responsabilidad, ¿cierto? Porque recuerde lo que el Señor Jesucristo nos dijo: el que quiere venir en pos de mí, que dice, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. La cruz, ¿qué es lo que representa la cruz? ¿La cruz es algo fácil que yo lo voy a ir corriendo? No, la cruz es sufrimiento. La cruz es lucha. Y cada uno de los que estamos aquí llevamos esta cruz. Y eso nos ha sido puesto como una responsabilidad. Y el no cumplir con nuestra responsabilidad trae consecuencias. Veamos lo que pasa en Levítico. Levítico 26. Levítico capítulo 26. Nos muestra que hay consecuencias por no seguir al Señor. Levítico, capítulo 26, versículo 30, dice así la palabra del Señor. Levítico 26, 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios
y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Si ellos desobedecían a Dios, levantando estos lugares altos, ¿cómo le iba a ir? ¿Bien o mal? Le iba a ir mal. Y le iba a ir mal porque estaban desobedeciendo al Señor a sabiendas. Estaban desobedeciendo al Señor cuando ellos habían recibido esta revelación especial y había venido una gran responsabilidad sobre sus vidas. Nosotros, que somos cristianos, no es diferente. Porque recuerde lo que dice la Escritura: tantos judíos, israelitas y gentiles han sido tornados ¿en qué cosa? En un solo pueblo. Y si esto aconteció con Israel, esto también va a acontecer con la iglesia de Cristo, que vendrán graves consecuencias por recibir esta revelación especial y no poner por obra las cosas que el Señor nos ordena. Veamos con más profundidad a qué se refiere todo esto, qué consecuencias, qué responsabilidad tenemos por recibir esta revelación especial. Amós capítulo 2, versículo 4, hemos dicho, enumera 3 pecados que cometió Judá. Iremos a ver el primero de ellos. El primer pecado por los cuales ellos iban a ser enjuiciados por Dios era algo muy importante, dice, porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Menospreciaron la ley de Jehová. Menospreciar significa darle menos valor, darle menos importancia de lo que se merece. ¿Y a qué le estaban restando valor? ¿A qué le estaban dando menos valor? ¿A qué cosa? A la ley de Jehová. No sé si será, pero para sorpresa nuestra, la palabra en hebreo para ley en este versículo es precisamente Torá. Entonces ellos ¿qué estaban menospreciando? La Torá. Recuerde que ahí no estaban escritos todavía los reyes, no estaban escritas las crónicas, los jueces, obviamente. Ahí lo que ellos tenían en ese tiempo como revelación especial era los libros de Moisés, los 5 libros. Y estos 5 libros, ¿qué nos muestran? ¿Solamente leyes? No, nos muestran también el conocimiento acerca de Dios. El libro de Génesis nos muestra a Dios como creador, Dios como soberano al apartar un pueblo para sí, Dios como alguien justo, y así nos va mostrando todas las aristas de quién es Dios. Entonces cuando aquí dice menospreciaron mi ley, no está diciendo que menospreciaron unos cuantos mandamientos. Ellos menospreciaron el conocimiento acerca de Dios. Miraron en menos este conocimiento acerca de Dios. Y así este conocimiento es mirado en menos hoy en día en nuestros días. ¿Cuántos en las casas tienen este libro abierto en el Salmo 91 y nunca lo leen? ¿Acaso eso no se llama menospreciar la revelación especial que Dios nos ha dado? ¿Cuántos abren sus Biblias solamente el día de reunión? ¿Acaso eso es restarle valor a la palabra? ¿Sí? Eso es restarle valor, es restarle importancia a la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos este conocimiento acerca de Dios como algo muy grande, como algo de sumo valor, como algo de suma importancia para nuestras vidas. Porque con quien estaremos para siempre, en primer lugar será con quién, con el Señor. Porque dice, y allí estarán siempre con el Señor, dice 1 Tesalonicenses. Allí estaremos para siempre con el Señor. ¿Y cómo estaremos con alguien que no conocemos? Aquellos israelitas conocían que esta ley, esta Torá, era el conocimiento acerca de Dios, era la revelación, era la enseñanza divina, conocida como la revelación especial que Dios había dado. Esto equivale a decir, menospreciaron mi ley, equivale a decir, le dieron poca importancia a la palabra de Jehová. Y eso no solamente se conoce o se practica en la vida de nosotros, sino también en cuántos cultos la palabra de Dios tiene menos importancia.
Hay más importancia en la alabanza, hay más importancia en muchas cosas que se hacen dentro de una congregación, y la menor importancia ahora en muchos cultos está dejando la palabra de lado. Dicen, vamos a traer la adoración. Hemos escuchado de cultos que dicen, estuvo tan buena la reunión que no hubo palabra. Cultos pentecostales que dicen, ¿cierto?, que el Señor tomó el control del culto y la palabra no se predicó. Eso no puede ser. Porque la palabra de Dios es la que tiene que tener el punto principal dentro de lo que es un culto de adoración. La adoración más grande es la palabra. Es la palabra. Pero le dieron poca importancia a mi palabra, dice el Señor. Miraron en poco su revelación. No le dieron la importancia superlativa que se merece la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una importancia superlativa, la importancia más grande. Y nosotros, creo, me incluyo, no hemos comprendido en su totalidad esto. Porque si creyéramos verdaderamente que la palabra de Dios tiene la importancia superlativa en nuestra vida, esto sería más importante que comer. Esto sería más importante que trabajar. Esto sería más importante que todas las cosas que hacemos cotidianamente. No estoy diciendo que no debemos hacer las otras cosas. Estoy diciendo que en primer lugar debe estar esto y luego hacemos las demás cosas. Pero así debe ser, porque la palabra del Señor tiene un valor muy grande para nosotros. ¿Por qué? Porque el valor más grande es el que tiene Dios. Por eso hablamos de gloria, la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, significa el valor que Dios tiene. ¿Y cuál es el valor que Dios tiene en sus vidas y en mi vida? ¿Cuál es el valor que tiene Dios para nosotros? Salmo 78:5. Salmo 78:5. ¿Cuál es el valor que Israel tuvo en este momento del cual está hablando el profeta Amós? ¿Cuál es el valor que tenía Dios para ellos? Salmo 78, Salmo 78:5. ¿Cuál es el valor que tenía para el pueblo de Israel esta Torá, esta ley de Dios, esta revelación especial acerca de quién es Dios? El Salmo 78, versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, lo cuentes a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa? Su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su espíritu, para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le habían mostrado. Palabras que se recalcan: se olvidaron del Señor. No dispusieron su corazón para las cosas del Señor. Fueron infieles hacia el Señor. No guardaron su ley. No quisieron. Fueron rebeldes. Y esta palabra que es difícil, nosotros, si bien tenemos el lenguaje español, no utilizamos muchas de esas palabras, por decir contumaz. No es una palabra que cualquiera la pueda entender, pero en buen chileno contumaz significa porfiado. Significa ser una persona que usted por más que le dice no entiende. Entonces, Israel, el pueblo de Judá era descrito de esta manera, como alguien que se aleja de su Dios, como alguien que no tiene a su Dios en su noticia, no tiene a Dios como el fundamento principal para nuestras vidas. ¿Por qué decimos que Cristo es la roca? Porque la roca era el lugar donde la edificación de una casa, de un hogar, del lugar más importante para el ser humano, es donde se afianza. Y ahora decimos Cristo es la roca. ¿Por qué?
Porque nuestra vida está fundamentada en Cristo. Nuestro matrimonio debe estar fundamentado en Cristo. Nuestra adoración y nuestro servicio a Dios debe estar fundamentado en la roca que es Jesucristo. La crianza de nuestros hijos debe estar puesta en la roca que es Jesucristo. Y todo lo que emprendamos por hacer, la roca nos dará la firmeza. Pero si no queremos, porque Israel no quiso, y si no queremos afirmarnos en esta roca, ¿qué va a pasar? Por eso cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Usted puede decir, pero ¿hay alguien que pueda hacer eso? No, porque como responsabilidad, aquellos que han sido escogidos por Dios tienen la responsabilidad de tener como fundamento la roca. Y no queremos estar en el suelo tantas veces para entender que la roca es Jesucristo, ¿cierto? No quisiéramos eso para nuestras vidas. No quisiéramos tener que vivir una vida miserable o una vida llena de dificultades por causa de ser contumaces, por causa de ser gente que no entiende, gente tan porfiada que tiene que pasarle una y otra cosa para que entienda. Seamos personas que a la primera o a la segunda entendamos, hermano. Porque cuando no aceptamos esta responsabilidad, las consecuencias, ¿quién las paga? Nosotros. Cristo ha pagado por nuestra salvación, sí, pero en la disciplina, cada uno de nosotros debe recibirla. Eso lo dice el libro de Hebreos. Olvidar la ley, olvidar la Torá, es equivalente a olvidarse de Dios. Si yo me olvido de la Biblia, me estoy olvidando ¿de quién? De Dios. Aunque diga yo creo en Jesucristo, yo creo en el Señor, yo creo que Él existe. Si nos olvidamos de la Biblia, nos estamos olvidando del Señor. ¿Y qué sucede con este pueblo de Israel? ¿Qué sucede con este pueblo de Judá? Está en paz, está en comodidad, no le falta nada, está en el mejor momento de su vida. Entonces, ahora que estoy en el mejor momento de mi vida, tengo que ir a conocer a Dios. Pero cuando lo conozco, hay muchas cosas que debo dejar de hacer. ¿Y qué es lo que genera eso? Que me comporte como un contumaz, que me olvide de las cosas de Dios. Y ellos no se olvidan porque tenía la mente frágil, no se lo olvida porque no le conviene, ¿me entienden? Porque ese es el corazón humano. Aquí se está describiendo nuestra naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza con la cual cada uno de nosotros está luchando en este momento. Y no podemos hacerle vista gorda a estas cosas. El Salmo 106 nos muestra con claridad, el Salmo 106, que olvidarse de la ley es olvidarse de Dios. Olvidarse de su palabra es olvidarse de Dios. Es darle menos valor a Dios del que se merece. Salmo capítulo 106, versículo 13, Salmo 106, versículo 13, dice así la Escritura. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿A quién olvidaron? Al Señor. Se olvidaron del Señor, de dónde lo había sacado, de cuántas cosas el Señor había hecho en la vida de los israelitas. Se olvidaron de aquel que les daba todas las cosas. Se olvidaron de su Señor y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron el valor superlativo que Dios tiene por su palabra y la cambiaron por la imagen de un buey
que come hierba. ¿Se fija cuán ilógico esto? Cuán ilógicos son los ídolos que se fabrican con las manos. Pueden tener forma de animales, pueden tener formas de personas, pero no pueden ver, no pueden oír, no pueden hablar, no pueden ni siquiera escucharnos. Es la mentira más grande que un hombre y una mujer puedan creer, porque saben, en su lógica, saben que eso no les va a hablar. Pero a su vez, no solamente la idolatría se acomete en fabricar un ídolo con nuestras manos. Hay ídolos que se crean en nuestra mente. Hay un falso Dios que se está creando en muchas mentes. Un Dios que dice si no es necesario leer la Biblia. Un Dios que dice si no es necesario ir a la iglesia. Un Dios que dice que no es necesario servir a las cosas de Dios. Eso es tener un falso Dios en nuestra mente. Y eso es lo que Israel quiso hacer. Si no era que ellos eran tan tontos de creer que ese buey lo había sacado de Egipto, sino que ese buey les dio la libertad. ¿Por qué? Porque ellos lo habían creado con su mente. Entonces, como era una estatua, nunca le iba a hablar. Entonces ellos decían, no, es que a mí el buey me dijo que hoy día podemos portarnos todos mal. Y así pasó con Israel. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? En Éxodo 32, hicieron este becerro. Pero fue una excusa para decir, este es el becerro que nos sacó, este es el ídolo que nos sacó de Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? Lo adoraron nomás, ¿no? ¿Saben lo que hicieron? Empezaron a tomar y empezaron a hacer el desastre. Empezaron a hacer una fiesta. Entonces eso es lo que hace el ser humano. Crea ídolos para su conveniencia, para alimentar su pecado, para alimentar el que este ídolo le pueda permitir hacer todo lo que ellos quieran. Pero tenemos a un Dios al cual se debe respetar. Tenemos un Dios el cual nos ha ordenado y ha puesto una gran responsabilidad sobre nosotros. No olvidemos esto. Los israelitas lo olvidaron. No olvidemos lo que hemos estudiado muchas veces, según San Juan capítulo 14, verso 15. No olvidemos que amar a Dios es amar su ley. ¿Qué dijo el Señor? Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué significa guardar? Cuando uno guarda algo, lo guarda porque tiene un valor. Entonces aquí el Señor, cuando dice guarden mis mandamientos, no está queriendo decir que usted lo guarde en un cajón para olvidarlo. Usted lo va a colocar en el lugar donde esté más seguro. Usted lo va a colocar en el lugar donde ese valor, eso que tiene tanta importancia se merece. Y guardar los mandamientos de Dios, guardar las ordenanzas de Dios, debe ser puesto en nuestro corazón como el valor más importante para nuestras vidas, como la dirección principal de nuestra alma. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas aspiraciones en nuestra vida, pero nuestro centro principal, ¿quién es? Cristo. Sus ordenanzas, sus mandamientos deben estar primero en nuestras vidas. Y no para seguir una vida miserable, una vida que vivamos tan enojados, tan mal, no. Es porque si el Señor nos está diciendo algo, lo está diciendo por nuestro bien. Si el Señor nos ordena estas cosas, lo hace para nuestro bien. Si nosotros hacemos las cosas de buena manera, ¿usted cree que vamos a andar sufriendo, vamos a andar llorando, vamos a andarla pasando mal? No. Si andamos en sus mandamientos, el Señor nos va a guardar. Si andamos en sus ordenanzas, estamos demostrando cuánto amamos al Señor. Por eso dice, si me aman, guarden mis ordenanzas. Y aquí hacemos la pregunta de acuerdo a ese texto. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es decir, Señor, yo te amo con mi corazón. Señor, me gustaría abrazarte, me gustaría besarte. Señor, no. Señor dice, si ustedes me aman, no es algo sensorial, no es algo emocional. Si ustedes me aman, guarden el mandamiento. O sea, el amor sacrificial. Si ustedes me aman, ustedes se van a sacrificar. ¿Para qué cosa? Para demostrarme que me aman. Vamos a hacer algo. Por eso el amor de Cristo siempre se traduce como un amor sacrificial. ¿Se acuerda de Juan 3:16? El texto más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que los abrazó a todos, que los besó a todos. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado, ¿a qué?
a su único hijo, a su hijo unigénito. Y entregar lo que más ama es un sacrificio. Es un sacrificio porque está entregando lo que más ama para que aquellas personas que no se lo merecen, que somos nosotros, seamos salvas por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y ahora el Señor dice, ¿me amas? ¿Se acuerda cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, abrázame, Pedro, para que me demuestres que me amas. No, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, haz algo. Porque amar no significa solamente una emoción, amar significa hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio. Eso es amar, hacer algo por el otro. Los que estamos casados lo entendemos. Amor no significa solamente abrazos, no significa solamente besos. Amor significa hacer sacrificios. Porque una persona tiene dos mundos diferentes, dos crianzas diferentes, dos gustos diferentes. Y muchas veces se debe ceder para llegar a un consenso. ¿Y eso cómo se llama? Amor. ¿Por qué lo está haciendo? Por amor. Por amor. Porque el amor es sacrificial. Pero el mundo, cuando ve la televisión, ve que el amor es solamente cosas bonitas, puros besos, abrazos, sentir mariposas. Pero usted sabe que eso en la vida real no sirve. Yo no voy a resolver el problema con puros abrazos. ¿Me entienden, no? Es así, mis queridos hermanos. El amor de Dios es sacrificial. ¿Y qué hicieron los de Israel? Menospreciaron la ley. Y menospreciaron la ley. ¿A quién estaban menospreciando? Su Señor. Entonces, ¿qué le estaban diciendo al Señor en otras palabras? Señor, no te amo. Señor, no te amo. ¿Y a quién estaban amando? Señor, no te amo, yo voy a crear un ídolo a mi manera. A mi manera. En segundo lugar, según el libro de Amós, volvamos a Amós, el segundo pecado que cometieron. El segundo pecado, según el libro de Amós, capítulo 4, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la Torá de Jehová. Y luego dice, no guardaron sus ordenanzas. Lo primero es, menospreciaron el valor que Dios tiene. Pero no solamente menospreciaron el valor que Dios tiene, sino que también menospreciaron lo que Dios ordena, lo que Dios dice que se haga. Recuerde, guardar significa atesorar. No atesoraron lo prescrito por Dios. No atesoraron lo que Dios les había dado por responsabilidad. Esta palabra ordenanza en el griego es prescrito. Y uno dice esa palabra, ¿qué es lo que es prescrito? Viene un médico, usted va al médico y el médico le da una receta que le llama la receta prescrita. Y se la pasa a usted. Y le dice, usted se va a mejorar si usted compra este remedio y este remedio. ¿Y qué le está entregando el doctor a usted? Una responsabilidad. Porque si usted no hace lo que ahí dice, ¿cómo le va a ir en su salud? Mal. Es lo mismo aquí, por eso se utiliza esa palabra. No guardaron lo prescrito. En el original hebreo, no guardaron lo prescrito. Es decir, el Señor le escribió unas cosas que ellos tenían que hacer para que a ellos les fuera bien. ¿Y ellos qué hicieron? No los guardaron. Es como que tomaron esa receta, no me importa, y se fueron ahí a vivir la vida. Pero cuando llegaron las consecuencias, ¿qué es lo que hacían ellos? Señor, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que ha venido grande mal a nuestras vidas. Pero ¿qué ellos habían hecho? No atesoraron las ordenanzas del Señor. La salvación ha sido, es y será por gracia. Eso nosotros lo entendemos. La salvación es por la sola gracia. Por la sola gracia de Dios es la salvación. Pero que la salvación sea por la sola gracia no significa que yo no tengo responsabilidades. Uno va a ser salvo si el Señor lo quiere. Porque la salvación, ¿a quién pertenece? A Jehová. La salvación pertenece al Señor. Pero tenemos también una responsabilidad. Y la responsabilidad que tenemos delante de Dios
es seguir lo que Él nos ha prescrito. Es seguir lo que Él nos ha ordenado por medio de su palabra. Y vamos al libro de Deuteronomio para ver qué les había prescrito el Señor. Deuteronomio 11, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, y para los que tienen la traducción Reina Valera dice bendiciones de la tierra prometida. Deuteronomio 11, verso 8, dice así: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pensáis tomarla, y para que os sea prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Detengámonos ahí por un momento. ¿Aquí le está hablando de salvación? No. Porque la salvación siempre ha sido por gracia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todos eran salvos por gracia. Es un error decir que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por la ley. ¿Por qué? Para ser salvos, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Sacrificar un cordero, sacrificar un animal. ¿Y eso qué tenía que hacer antes? Según el libro de Levítico, el sacerdote debía tomar a ese carnero, tomarlo y poner las manos sobre la cabeza de ese carnero, gritarle todos los pecados del pueblo a ese carnero, y la inocencia de ese carnero pasaba al pueblo, y todo el pecado venía sobre ese animal. Ese animal debía ser degollado, y su sangre debía ser derramada. También, cierto, el otro carnero debía ser mandado lejos del campamento, como diciendo, el pecado tiene que irse lejos. Por eso Cristo fue crucificado fuera del campamento, porque el pecado debía quedar fuera del pueblo de Dios. Y el animal debía pagar las consecuencias del pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento fueron salvos por la ¿qué? Por la gracia. Desde Adán hasta nuestros días siempre hemos sido salvos por gracia. Pero ¿qué quiere decir estos mandamientos, estas ordenanzas? Es claro, aquí dice: guarden pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos. O sea, ¿Dios gana algo con que usted siga los mandamientos? ¿Gana algo el Señor? No. Es lo mismo que un doctor cuando le está diciendo usted haga esto, ¿él gana algo porque usted haga eso? No, pues no, su salud no va a mejorar. Si eso lo está haciendo por su bien, lo está haciendo por el bien de los demás. Y aquí dice: para que seáis fortalecidos. Verso 9, para que sean prolongados los días sobre la tierra. Verso 13 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Nuevamente, el obedecer los mandamientos era algo que al Señor le iba a ayudar en algo a Él. No. Si ustedes obedecen cuidadosamente estos mandamientos que yo les estoy prescribiendo, ¿y qué es lo que debían hacer? ¿Cuál era su responsabilidad? Amar a Jehová vuestro Dios, servirle con todo el corazón, con toda el alma. Es decir, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas. Esa es la responsabilidad. ¿Por qué uno viene aquí? Porque tenemos la responsabilidad de adorar al Señor y venir aquí con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Pero que vengamos acá no significa que nosotros no estamos ganando la salvación. No, aquí nosotros no estamos ganando la salvación. Aquí estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha ordenado para mostrar que le amamos y para seguir lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y aquí dice: si ustedes me obedecen cuidadosamente esto, ¿qué le decía a Israel? Yo le voy a dar la lluvia para que sus cosechas les vaya bien. ¿Ve que no son temas de salvación? Son para que les vaya bien. Por eso, si el Señor nos está aconsejando por la palabra, no es para hacer
de nuestras vidas algo tan malo, algo tan terrible. No, Él lo está haciendo por nuestro bien, para que entendamos cuáles son nuestras prioridades en la vida, porque nuestra prioridad principal es Dios. Verso 18 dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les iba de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Se fija que hay gente que dice: oye, pero tú no tienes otro tema que hablar del Señor? Es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y se fija que es lo mismo que aquí está. Y lo hacemos por naturaleza, lo que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Y qué es lo que debía hacer el pueblo de Israel? Debía no dejar ir estas palabras. Estas palabras que estaba recibiendo debía atarlas a su corazón. En un sentido metafórico. Se está predicando hoy en día. Pero ¿qué pasa si salimos por esta puerta y olvidamos todo lo que se predicó? ¿Nos va a ir bien? Vamos a esperar: Señor, ¿por qué no me está yendo bien en la vida? Señor, ¿por qué estoy en prueba? ¿Por qué siempre estoy así, Señor? Si no siempre, a veces el Señor obviamente prueba a sus hijos, sí. Envía la prueba como Job, pero Job no significa que él vivió toda la vida una vida amargada, una vida miserable, una vida triste. No, fue un tiempo hasta que él aprendió. Pero ¿por qué usted dice: por qué hay cristianos que la pasan tan mal y siempre están mal, siempre están mal? No es porque el Señor quiera afligirlos siempre, sino también porque hay cosas que hay que ir pasando, ¿me entiende? Hay que ir entendiendo, no hay que seguir siendo contumaces. Si usted lee el pueblo de Israel, ¿por qué era azotado tantas veces? Durante tantos años la pasó tan re mal, después la pasó bien, después mal. ¿Por qué? Porque desobedecía a su Señor. Si la palabra es clara. Ellos tenían la responsabilidad de atesorar los mandamientos de Dios para que les fuera bien. Ellos tenían la responsabilidad de amar a Dios por encima de todo. Ellos tenían la responsabilidad de caminar con el Señor y seguirle a Él. Ellos tenían la responsabilidad de cumplir los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que les fuera bien. Pero el no cumplir con estos mandamientos, ¿qué iba a traer a sus vidas? ¿Qué les iba a pasar si ellos no cumplían los mandamientos? Les iba a ir mal. Les iba a ir mal porque habían consecuencias en contra de no hacer los mandamientos del Señor. ¿Ha cambiado esto para con nosotros? No. Recuerden, las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza, dice la palabra de Dios. Todas estas cosas del Antiguo Testamento, muchas veces siempre los cristianos están estudiando solamente el Nuevo. ¿Pero por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? Porque todo es la enseñanza de Dios. Todo es el Evangelio. El Evangelio no está solamente en lo que le pusieron por título, los 4 Evangelios. No, el Evangelio está en toda la Biblia, y eso lo hemos visto. En toda la Biblia encontramos el Evangelio. Vamos a la primera de Juan 5:3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, después de la segunda de Pedro. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, los mandamientos del Señor no son algo pesado para la vida. Los mandamientos del Señor para un hijo del Señor que atesora estas cosas no es algo así como tan malo, como algo malo. No es que se fija que hay gente que dice: pero yo no quiero ir a la iglesia porque hay tantas cosas que hay que hacer. No, para un hijo del Señor los mandamientos de Dios no deben ser gravosos, porque le está mostrando amor a aquel que le ha amado tanto. Por eso dice así, miren, porque todo, verso 4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. El amor va acompañado ¿de qué? De una fe, de una esperanza, de una confianza plena en nuestro Dios. Pero este es el amor de Dios. Esto significa amar a Dios. Guardar sus mandamientos. Atesorar sus mandamientos para que a nosotros nos vaya bien. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué tenemos como responsabilidad? Porque seguir a Cristo es una responsabilidad también. Tenemos una responsabilidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oiga, si todas las cosas que vemos en este mundo van a ser destruidas, ¿cómo no debemos vivir una vida para la gloria de Cristo? ¿Cómo no debemos andar, caminar? Por eso el Evangelio se trata de andar. Siempre se habla de camino, siempre se habla de andar. Porque cuando uno anda, ¿qué es lo que está haciendo? Se está moviendo. Y cuando aquí la palabra que se está enfocando, nosotros debemos movernos en nuestras vida para la gloria de Dios. Debemos movernos de acuerdo a nuestra vida para la gloria de nuestro Señor. Luego dice, verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tenemos una responsabilidad, ¿cierto? El Señor nos salvó por su gracia, sí. Pero tenemos la responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad que si nuestra mirada está puesta en los cielos, debemos procurar, intentar, con diligencia, con prontitud, ser hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Por qué necesitamos orar todos los días? Porque todos los días pecamos. ¿Por qué necesitamos orar todos los días? Porque todos los días necesitamos de Dios. Si yo no estoy orando, un día que no ore, ¿sabe lo que significa un día que no necesité de Dios? Un día que estoy diciendo, Señor, no te necesité hoy día. Pero un cristiano entiende que todos los días necesita de Dios. Si el orar no es una disciplina que usted dice, hermano, tiene que orar todo así, como una obligación, no. Pero uno entiende que sin el Señor no puede. Necesitamos tanto del Señor. Nuestros hermanos necesitan tanto del Señor. Que cada uno de nosotros dice, por lo cual, oh amado, estando a la espera de estas cosas, procuren, intenten. Diligencia significa rapidez. Intenten con rapidez presentarse delante del Señor sin mancha. Preséntense rápidamente delante del Señor como alguien que nadie tenga que decir nada de ustedes. Que nadie tenga que decir nada de nosotros. Estemos en paz. En paz. Procuremos estar con paz delante de todos. Siempre y cuando dependa de nosotros, dice la palabra del Señor en Romanos 12. Tratemos de estar en paz. Dejemos las peleas a un lado, reconciliémonos con quien tenemos que reconciliarnos. Hagámoslo, hermanos. Y el Señor lo dice, hágalo con rapidez, hágalo con diligencia. Lucas 12:47. Lucas 12:47. Dice así la palabra del Señor. Lucas 12:47. Aquel siervo, Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué cosa? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, seguir el Evangelio es una responsabilidad. Andar en el camino del Señor es una responsabilidad. Y dice que aquellos que sabiendo que su Señor va a venir no se preparan, ¿qué va a recibir? Muchos azotes. No dice aquí que se va a perder, que el Señor lo va a mandar al fuego. No está. Aquí está hablando que ¿por qué muchas veces tenemos que pasar la mano en la vida?
¿Por qué? Porque no estamos siendo diligentes en servir al Señor. Y estas personas, dice, reciben muchos azotes por no estarse preparando. Hermanos, preocupémonos de servir al Señor. No esperemos ser azotados tanto por el Señor para que entendamos. Porque recuerde, el Señor quiere disciplinarnos cuando nuestros padres, nosotros ya no entendíamos. Cuando llegamos a un punto en que nuestros padres ya no le estábamos siguiendo lo que ellos nos decían. Aquellos tenían que llegar, tenían que a veces tomar una correa azotando. Tenían que de alguna manera, no sé, castigarnos, quitándonos algo que nos gustaba. ¿Pero lo hacían porque eran malos ellos? No, ellos querían que usted y yo aprendieran. Y si nuestros padres terrenales tenían esa sabiduría, no siendo el Señor mismo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos disciplina con sabiduría a nosotros? Y lo hace ¿por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. En tercer lugar, según el libro de Amós, capítulo 4, nos dice así, Amós capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál fue el tercer pecado? Les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Dice, le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. No quiero que memorice esta palabra, sino es solo para explicar. Sus mentiras. Uno puede ahí quizá echar la mente y poder inventar cualquier cosa, no sé, o especular. ¿Pero a qué se refieren? Dice, le hicieron errar sus mentiras. Esta es una figura del lenguaje, como le digo, no es necesario que esto se lo aprenda, pero sus mentiras, esta es una figura del lenguaje conocida como la metonimia. ¿Qué significa eso? Que se utiliza una palabra figurativa para decir esto es. En palabras más simples, la mentira de la cual se está hablando aquí es la idolatría. Porque esa es la mentira que ellos siguieron, la mentira más grande que ellos siguieron para servir al Señor. Para no colocarse esta idolatría, Amós, recuerda, él está predicando a un pueblo que ya sabe estas cosas. Ellos están en un tiempo en el cual ellos están sirviendo a todos estos dioses. Entonces, si a ellos se les estaba predicando, ellos lo entendían inmediatamente. Nosotros necesitamos recurrir al lenguaje para ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir aquí. Entonces, ¿qué le hicieron errar? Le hicieron errar sus mentiras. Le hicieron errar el seguir a estos falsos dioses. Le hicieron errar el ir en pos de aquella falsedad. La palabra mentira es la palabra hebrea kasad, que significa cosa engañosa. Palabra utilizada para designar el pecado de la idolatría. Y veamos cómo eso lo podemos ver claramente en Isaías 44. Vamos a Isaías 44. Para confirmar que es esa la mentira que está hablando acá. Isaías 44, verso 16. Isaías 44, 16. Dice así la palabra de Dios, en Isaías 44, 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender. Ni discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre brasas cocí pan, así carne y la comí. Haré el resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿No es acaso mentira lo que este hombre estaba haciendo? Imagínense, palabra simple, este hombre se estaba haciendo un asado, estaba comiendo, tiró unos palos al fuego, hizo pan, hizo todas estas cosas y le sobró un palito por ahí.
Y dijo, y de todo esto, si hago con este palito, hago un monito. Y con ese monito que dijo, este es mi Dios. Y se utiliza esta figura de la metonina, una figura retórica, una figura del lenguaje para decir, ¿no es acaso mentira lo que tiene en tu mano derecha? Si esa es la mentira más grande que un hombre puede hacerse, hermano, tomar un muñeco y decir, este es un Dios. Tomar un muñeco y decir, este es un Dios. Y cambiar la gloria de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. Y eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Siempre está hablando, cuando habla de este tipo de mentira, en esta misma palabra hebrea, kasab, está hablando de lo que se conoce como la idolatría. No hay cosa más mentirosa que crear un Dios a nuestra manera. Este es el pecado de Israel y de Judá. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32. Y analizaremos una expresión que la gente utiliza mucho. Cuando muchas veces le hablamos a las personas del Evangelio, ellos tienden a decirnos, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Qué es lo que es un ídolo? Un Dios a nuestra manera. Si eso es porque la forma que le quiso dar la persona es la forma que ese ídolo tuvo. Y hoy en día la gente no necesita, como le digo, servir a un ídolo. Hay mucha gente que lo hace, pero eso no es toda la idolatría. La idolatría más grande es la que se crea primero aquí en la mente. Hay mucha gente que dice servir a Jesús, pero está sirviendo a un falso Jesús. Está sirviendo a un falso Padre. Está sirviendo a un falso espíritu. No sé si alguno ha dicho, este es el espíritu, y hay gente que cae de espalda. Hay gente que convulsiona en el suelo, hay gente que dice el espíritu y todos riéndose dentro de una iglesia. Hay gente que dice que este es el Padre, que le pedimos tantas cosas y la tiene que dar ahora. ¿Cuánta gente está creando y ha creado un falso Dios en su mente? Eso es lo más peligroso. Veamos lo que dice Éxodo 32. Éxodo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levanta, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Se fija lo que ellos están haciendo? Ellos no estaban creando, si lo podemos decir, no estaban creando un Dios diferente, en el sentido, como lo podemos decir, en el sentido literal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijeron? Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Ellos saben lo que quisieron hacer, tomar el Dios que tenían en su mente y plasmarlo en un muñeco. Y decir, porque ¿cuál era el Dios que lo había sacado a ellos de Egipto? El verdadero Dios, el verdadero Señor, pero ellos no lo veían. Y veían que Moisés ya estaba tardando, entonces como no veían a Dios, dijeron, oye Aarón, tú eres sacerdote, haznos un Dios, haznos un Dios. Y ellos que de todas las cosas que tenían, formaron. Incluso después miente Aarón y le dice a Moisés que yo esto lo tiré al fuego y apareció este ídolo. Pero el pecado grande que hay que entender aquí es que Israel quiso tomar su mente y decir, aquí está mi Dios, aquí está mi Dios. Por eso, ¿de qué debemos cuidarnos nosotros? De crear un Dios a nuestro gusto. Porque hay algunos que toman, no, que a mí me gusta el Dios de amor, pero no me gusta el Dios de juicio. Hay gente que dice así, quiere, como igual que una comida, lo que le gusta para acá y lo que no me gusta lo dejo en el plato. No, las cosas del Señor, o amamos a Dios como Él es, o no lo amamos. A muchos les gusta el Jesucristo que hacía milagros, ¿cierto? Muchos están enamorados del Jesucristo que hacía milagros y dicen, yo creo en aquel Jesús que hace milagros.
Y cuando no haga un milagro, ¿va a seguir creyendo en Él? ¿Te fijas? Eso es lo importante. Muchos quieren a ese Jesús, pero no les gusta ese Señor que llegó y le dijo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. No le gustó cuando le dijo: tú, ven y sígueme. ¿Y qué dijeron algunos? No, Señor, es que tengo estas cosas que hacer, no puedo seguirte, Señor. A él no le gustó. Cuando el Señor empezó a predicar la palabra, como fuerte ahí. Después, ¿qué dice el San Juan capítulo 6 y el 7? Dice: ya muchos ya no andaban con él, ya muchos se volvieron atrás, muchos empezaron a ir. Y después te puede ver que al final tenían a Barrabás y a Jesucristo y dijeron: Barrabás. ¿Por qué? Porque ellos ya ese Jesucristo que predicaba la palabra ya no les satisfacía. Para ellos era más agradable ese Jesucristo que transformaba el agua en vino. Ellos querían ese Jesucristo que sanaba al paralítico, que sanaba a los enfermos, pero no querían aquel Cristo que le hablaba la palabra y le hablaba las cosas como son. Eso es crear un falso Cristo. Eso es crear un ídolo en nuestra mente. Tengamos cuidado de estar sirviendo a un falso Padre, a un falso Cristo, a un falso Espíritu Santo. Jeremías capítulo 9, versículo 6. Jeremías 9, verso 6. Dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 9, versículo 6, dice así: Jeremías 9:6 dice: su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Ellos prefirieron seguir engañándose a sí mismos para no conocer a quién, al Señor. Porque es lo mismo cuando usted conoce a una persona. Esa persona a veces va a tener actitudes y cosas que a uno no le van a gustar. ¿Y qué nos pasa cuando nos tocamos con ese tipo de personas? Después te dices que no me quiero topar más a esta persona. Es lo mismo en las cosas del Señor. Cuando usted conoce a Dios por medio de las Escrituras, hay cosas buenas, hay cosas fáciles de digerir, hay otras cosas que son más complejas. Entonces hay gente que dice: no, me quiero alejar. Y para no decir que no estoy sirviendo al Señor, voy a crear un ídolo a mi manera. Un Jesucristo a mi manera, un Padre a mi manera, un Espíritu Santo a mi manera. Pero aquí está la clave, dice: no quisieron conocerme. No quisieron conocerme, dice Jehová. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 9, verso 24? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted le conozca. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros le entendamos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros le amemos, tanto en la misericordia, tanto en el juicio, tanto en la justicia, que lo amemos por lo que Él es, completamente, no parte de lo que es Dios. Tengamos cuidado con estar sirviendo a un falso Dios, de los cuales Amós reprendía a este pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, el crear falsos ídolos en los cuales anduvieron sus padres. Israel siempre, desde el principio hasta el fin, ha querido seguir en su idolatría. No dejemos, hermanos, que la idolatría nos toque. Aprendamos a conocer a Dios por medio de la Biblia. Pero si no leo la Biblia, ¿voy a poder conocer al Señor? No. Si no estudio la palabra, ¿no voy a poder conocer al Señor? No. Si no escucho predicaciones, ¿no voy a poder conocer al Señor? No. Necesitamos esto para conocer al Señor. ¿Y qué iba a acontecer con este Israel? ¿Cuál era ese juicio que no iba a ser revocado? Termina así el verso 5, diciendo: prenderé, por tanto, fuego a Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El pecado trae consecuencias. Para Judá aconteció esto cuando Nabucodonosor destruyó a Judá y lo llevó cautivo. Eso lo vemos en Jeremías 39. Porque Amós está diciendo antes de que las cosas sucedan. Pero es típico.
La gente cuando le están diciendo las cosas no entiende. Pero cuando viene el castigo, ahí lo terrible. No aprendamos esa mala actitud de Israel. Aprendamos a obedecer al Señor antes de tiempo. Jeremías 39, verso 1. Jeremías 39, verso 1. Se cumple lo que decía Amós. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio. Negal, Sarseer, Samgar, Nebo, Sarsem, Kim de Rabasaris, Nergal, Sarsaseer de Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron por la noche de la ciudad, por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros. Y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos le siguió, alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey, la casa del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. ¿Aconteció lo que dijo Amós? Sí. Y si se va un poco más a estudiar Jeremías, se va a dar cuenta que este rey, ¿qué es lo que hizo? Le llevaron las palabras del Señor antes que pasara. Ya cuando estaba a punto de pasar, le llevaron las palabras del Señor. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Mandó a cortar el rollo y lo tiró al fuego. O sea, no tomó en cuenta lo que el Señor dijo. Y cuando vino el castigo, ¿qué le pasó? Iba arrancando, lo pillaron, tenían a su hijo ahí, delante de los ojos de él, degollaron a todo su hijo y le sacaron los ojos. ¿Sabe para qué? Para que fuera lo último que viera. Para que fuera lo último que él viera. Le sacan su ojo y lo llevaron atado con grillo. Imagínense lo que es vivir así. Vivir como un rey aprisionado y como un rey que vio por última vez, lo último que vio fue morir a toda su familia. Y todo lo que dijo Amós se cumplió, porque todo fue reducido a fuego. Todo fue quemado. Por eso usted puede ver en los tiempos de Esdras y Nehemías que uno de ellos lloraba porque recibió noticias que todo estaba en el suelo, que toda su ciudad, todo lo que él tenía estaba quemado completamente. Y ese es el juicio de Dios por ser desobediente a sus mandatos. Lo dejaré con 4 preguntas. ¿Qué importancia tiene para usted conocer a Dios por medio de la revelación especial? ¿Cuál es la relevancia que tiene para Dios conocer a Dios por medio de la Biblia? ¿Cuán responsable estás siendo con lo que Dios te ha ordenado que hagas? ¿Cuán responsable estamos siendo con lo que el Señor nos ha mandado que hagamos y no lo estamos haciendo? ¿Estás fabricando un Dios a tu manera? Y por último, ¿qué consecuencias traerá la desobediencia a nuestras vidas? Que la gracia y la paz de Cristo sean sus corazones. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por irnos enseñando cada día domingo estas profecías de boca de Amós. Y todas estas cosas, Señor, acontecieron con Israel. Tienen alta, Señor, base histórica, pero a su vez esto no solo queda como una historia, sino como una muestra real y verdadera de lo que acontecerá con todos aquellos que se olviden de tus mandamientos, con todos aquellos que desprecien tu revelación especial, con todos aquellos que se fabriquen Dios a su manera. Dios Padre, disciplínanos, Señor, por medio de tu palabra.
necesitamos atesorar esta palabra de Dios. Muchas veces nos ponemos rebeldes, muchas veces, Señor, de una u otra manera priorizamos otras cosas. Ayúdenos, Señor, a priorizar tu palabra. Ayúdenos, Señor, a disciplinarnos, a atar estas palabras a nuestro corazón, a tener como el valor más importante el conocerte y entenderte, oh mi Dios. Quite toda falsedad de nuestro corazón, oh Señor. Quite todo aquello que nos aleje de tu presencia, te lo suplico. Queremos reconocer que hemos pecado delante de ti y creemos que solamente tú, Señor, puedes traer un arrepentimiento para vida en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a ser responsables como cristianos y acatar lo que tú nos has prescrito para nuestro bien. Hay cosas que nos cuestan, Señor, sí, hay muchas cosas que nos cuestan. Hay muchas cosas que son difíciles, pero creemos que tú has vencido. Creemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu Espíritu Santo nos ha dado el poder, nos ha dado la capacidad de vencer todas estas cosas. Por eso, Señor, no ponemos nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que tú has hecho por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo vaya tomando el control y el dominio de cada parte de nuestra alma para servir a tu nombre. Te lo suplico, Señor, que la gracia, la paz y la bendición del Señor sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor por este culto, que el Señor bendiga y nos guarde.